Hace unos días escuché una conferencia de un obispo de Noruega, se llama Erik Varden, con B corta, Varden. Digo, lo recomiendo, es un hombre obispo en este momento del norte de Noruega, pero a su vez es monje cisterciense. Y él en la entrevista comentaba lo siguiente, que cuando él entró al monasterio, deseoso de tener una vida de mayor intimidad con Dios, por eso entró al monasterio, se sintió llamado a ser monje, pensaba que en el monasterio, al margen de todas las distracciones que hay en el mundo, televisión, radio, etcétera, y todas las conversaciones, y bueno, que él iba a poder tener una vida de mayor intimidad con Dios, que se iba a poder concentrar mejor en la oración, etcétera. Y sucedió lo siguiente, que claro, sin televisión, sin radio, sin todos estos medios de información, sin embargo, ¿qué fue lo que él vivenció? Vivenció que estaba lleno de ruidos. O sea, que había un montón de cosas dentro. O sea, que la radio no estaba afuera, estaba dentro. Vamos a decirlo simbólicamente. Y conversando con otros monjes, descubrió que él no era la excepción. La radio que más nos molesta no es la que habla por fuera de nosotros, sino la que está dentro de nosotros constantemente emitiendo mensajes que muchas veces nos causan tristeza, ansiedad, depresión, enojo, ira, etc. O sea, los ruidos más molestos no son los exteriores, son los interiores. Quiero tomar esto porque de alguna manera Jesús nos dice con otros términos algo parecido. Dice Jesús, ninguna de las cosas que entran al hombre pueden mancharlo. Lo que lo mancha es lo que sale de adentro del corazón del hombre y hace una enumeración de ciertos comportamientos bastante reprobables. Una larga enumeración, si ustedes quieren escucharla nuevamente, decía, porque es del interior del corazón de los hombres de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Y se quedó corto, podríamos seguir enumerando. O sea, fíjense que es del interior. Pero claro, ¿qué es más fácil? ¿Influir en el exterior o transformar el interior? Repito la pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Influir en el exterior o transformar el interior? Aquí hay como dos modelos de vida que podríamos decir, dos modelos de religiosidad también. Los judíos que discuten hoy con Jesús llevan una religiosidad marcada por la voluntad de influir en lo exterior. Si ustedes prestan atención a la enumeración de prácticas que hace Jesús, se lavan las manos antes de comer, van al mercado y lavan cuidadosamente todo lo que compran, lavan la vajilla, lavan los platos, practican abluciones rituales, etc. Si uno mira, si hay un denominador común entre todas estas prácticas que aquí se discuten, tienen que ver con la limpieza de lo exterior, para que lo sucio de lo exterior no entre en lo interior. El mal está afuera, no está dentro. En última instancia, es una manera de decir lo mismo. Si lo de afuera es lo que me contamina, yo hago un montón de cosas porque no me queda más remedio que consumir cosas de afuera para que no me contaminen.
Se ve la lógica de la crítica. Ojo, vamos a darles un changüí a favor de estas prácticas. Hoy nosotros nos lavamos las manos, lavamos las cacerolas, lavamos los platos, ¿o no? Pero no por razones de contaminación espiritual, porque acá no se trata de una contaminación de bacterias o de microorganismos, no, estamos hablando, ellos lo pensaban desde la posibilidad o desde el peligro de una contaminación espiritual, desde ese lugar. Nosotros nos lavamos las manos porque, bueno, o quieren volver a ser un chiquero. Digamos que no, obvio que no. Pero estas prácticas higiénicas no son prácticas religiosas, son prácticas higiénicas, necesarias, buenas. Jesús no habla en contra de la higiene personal o social. De hecho, incluso cuando hablamos hoy del cuidado de la creación, podríamos decir que es también una manera higiénica de vivir, cuidar la creación. No ese es el tema. Acá se trata de pensar que afuera está el mal y adentro está el bien. Y Jesús dice, pará, no pienses eso, porque es sobre todo desde el corazón del hombre. El diagnóstico que ustedes están teniendo, les dice a estos escribas y fariseos, el diagnóstico que ustedes están teniendo es un diagnóstico parcial, unilateral y a la postre equívoco. El verdadero problema del mal no está afuera, está dentro del corazón. Está dentro del corazón. Pero Jesús no dice cómo resolver este tema. Jesús con lo que dice está aboliendo toda práctica religiosa. Alguno podría decir, sí, bueno, seamos absolutamente libres de todo precepto religioso, porque lo religioso en última instancia parece estar en la exterioridad. Yo me pregunto, una comunidad, vamos a poner una familia, la familia, tu familia, vos pensá en este momento en tu familia. ¿Cuáles son los mínimos establecidos para ser miembro activo de tu familia? No hablo del derecho de nacimiento, que ese ya está, o el ser esposos, que eso ya está, o el ser padres, que eso ya está. ¿Cuándo una familia comienza a disgregarse? Pensá, ¿cuándo tu familia se disgrega? No digo porque tus hijos se casan, no, eso es normal, eso es natural. Ejemplo, vamos a poner ejemplos. Vos y tu esposa son papás, tienen hijos adolescentes. Tus hijos dicen, yo no quiero comer con ustedes a la noche. No, yo quiero comer jugando con la tablet o con la Play. Una noche, 2 noches, 3 noches, 4 noches, 5 noches, 6 noches, 7 noches, 8 noches, 9 noches, 10 noches, 11 noches, 12 noches. ¿Hasta cuándo quieren que cuente? De repente tu hijo es un huésped en tu casa, ni un huésped, que hace su vida y que no tiene vida de familia. ¿Cuál es el mínimo? ¿A qué quiero llegar? ¿Cuál es el mínimo? No digo establecido en ninguna parte, pero el mínimo esperable para que una familia sea y funcione con cierta funcionalidad virtuosa, mínima. Pénsalo. Ese mínimo, de alguna manera, es una ley. Sin ese mínimo, la familia comenzará a... ¿Qué dirías vos ahora, mujeres, que tu esposo, bueno, somos familia, estamos casados, pero mira, ¿sabés qué, querida? Yo 2 o 3 noches por semana voy a dormir en otro lugar. ¿Que no somos libres? ¿Que mi familia es
mi mujer es mi carcelera que no me deja ir a ninguna parte. ¿Qué dirías? Pero eso es una ley, entre comillas, no está escrita en ninguna parte, pero es una ley, una costumbre que es una ley. O sea, hay mínimos. Mira, querido, yo de vez en cuando quiero ver a mi exnovio. Una vez por mes, ¿eh? Más que eso no. Más que eso no. Pero una vez por mes, poca cosa es. ¿Qué te parece? A algunos les está gustando. Por cómo se sonríen. Ay, yo lo extraño al Pichi. Fue mi primer amor de la secundaria. Pero fíjense, cualquier comunidad humana necesita un mínimo, no un máximo, un mínimo, que impedirá que esa comunidad se disgregue. Pues bien, en la fe, ¿cuál es el mínimo? En la iglesia, ¿cuál es el mínimo? Pensando siempre que el gran tema es que el Espíritu Santo cambie nuestro interior, pero en la dimensión social de una fe, ¿cuál es el mínimo? Sin ese, yo, por ejemplo, les digo, durante muchos años, sobre todo después del Concilio Vaticano II, dijimos, mirá, ir a misa tiene que ser un acto de profunda sinceridad. Sí, tiene que ser un acto de profunda sinceridad. Así que si vos no querés, no vayas, porque no vas a ser incoherente con vos mismo. Es siempre estar mirándose la pelusa del ombligo. A ver, con ese criterio, el criterio de que no lo sentís, yo no lo siento. Bueno, yo no lo siento y no lo siento. Y de repente desertás una vez, desertás dos veces y después te desacostumbrás. Y después ya no sabés ni rezar el Padre Nuestro. Chicos que yo les di la comunión hace 2 años, a veces uno los encuentra. Che, ¿te acordás el Padre Nuestro? El Padre, que no es nuestro, que Padre. Sí, Padre. No nos dejes caer en la tentación. Esas se le acuerdan casi todos. Y más líbranos del mal, amén. Amén. ¿Cuál es el mínimo? Insisto, la verdadera religiosidad parte del corazón, pero hay un mínimo que es antropológico y social. O sea, antropológico significa que tiene que ver con el hombre, con la naturaleza humana. Ejemplos. ¿Saben una cosa? Si uno, y los voy a decir, si uno deja de hacer cuentas, por ejemplo, hacer las tablas, ¿saben qué? Después no se las acuerda. 8 por 8. 64. Estamos de examen. Yo le daría una pregunta al azar, así. Hago la tómbola y ¡pum! Y te doy una multiplicación o una división, a ver si te acordás. Mejor que a mí no me toque, que a mí no me toque, que a mí no me toque. ¿Saben una cosa? Cuando uno no estudia, no es que conserva lo que aprendió, se va embruteciendo de a poco. Perdón que lo diga con estas palabras. ¿Saben por qué los judíos son tan cultos en general? Porque se la pasan estudiando. De verdad se los digo. Se la pasan estudiando. Yo cada vez tengo más amigos rabinos, pero rabinos, ¿eh? Y tenemos, digo, qué interesante que es hablar con esa gente. Interesantísimo.
Interesantísimo. Agarren los libros que no muerden. ¿Viste? Le decíamos eso, nos decían eso antes. Los libros no muerden, agárrenlos. Todo esto es para decir, ¿cuál es el mínimo? Voy a terminar con una frase de Santiago, que hoy la leíamos, que de alguna manera recoge las dos cosas. Decía Santiago, la religiosidad pura y sin mancha, de nuevo, el interior, la pureza sin mancha, delante de Dios nuestro Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas cuando están necesitados, una dimensión de caridad que brota del interior. Pero luego decía, y en no contaminarse con el mundo, es decir, no asumir los criterios mundanos como si fueran criterios de Dios, no asumirlos. Cuando uno no respeta los mínimos que nuestra propia naturaleza personal y social exigen, poco a poco voy a pensar como el mundo piensa. El mundo no en el buen sentido de la palabra, sino en el mal sentido, como opuesto a Dios. Voy a empezar por ejemplo, a naturalizar el aborto y otras ideologías como las que promueven la eutanasia o las que promueven que el género es una cuestión simplemente de autopercepción. Son ideologías, no son verdades. Voy a terminar pensando como el mundo piensa, voy a terminar suscribiendo la catequesis que los medios, en la radio, en la televisión, en internet hoy en día, a cada rato están. Yo tengo que estar vacunado para no enfermarme, ¿no? De algunas enfermedades infecciosas. Tengo que estar vacunado. No es que el mundo me va a enfermar si yo estoy fuerte en Dios. Pero si yo no estoy fuerte, bien alimentado, voy a pensar como el mundo piensa. No voy a vivir la verdadera religiosidad que surge del interior, que se expresa en la caridad, pero que también es también perspicaz frente a las ideologías que tratan de contaminar nuestra fe.